El día de hoy vamos a revisar diabetes mellitus. Sin lugar a dudas, el tema más importante de todo endocrinología y uno de los más importantes de cara al examen nacional de residencias médicas, ya que es una patología frecuente en México, una de las más frecuentes. Se pregunta mucho, se ve muchísimo en la consulta de médico general y médico familiar. Hiperglucemia, que sepamos todo respecto al diagnóstico y el tratamiento de esta patología. Vamos a iniciar con la definición. ¿Qué es lo que nos dice? Es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizado por hiperglucemia secundaria a defectos en la secreción de insulina, de su acción o ambas. Y tenemos varias definiciones que hay que tener en cuenta. Diabetes mellitus como tal, otra vez una definición, nos dice que es un trastorno que se caracteriza por concentraciones elevadas de glucosa en sangre debido a la deficiencia parcial en la producción o acción de la insulina. Esa es la clave. Entender que no es solamente que falte la insulina. De hecho, el principal componente de la diabetes mellitus tipo 2 es que no hay una acción correcta, a diferencia de la DM1 que ahorita vamos a revisar. Tenemos el concepto de prediabetes, que se considera la glucosa anormal de ayuno y la intolerancia a la glucosa, ya sea de manera aislada o combinados. ¿Y qué es la glucosa normal en ayuno? Es el hallazgo de glucosa en ayuno por encima de 100, pero por debajo del valor necesario para hacer el diagnóstico de diabetes, es decir, 126 miligramos sobre decilitro. Esas son las tres definiciones que me interesa que se sepan de memoria debido a que son altamente preguntables. Nos pasamos a la epidemiología y los factores de riesgo. Tenemos que hasta 422 millones de personas padecen diabetes a nivel mundial. 4 millones en México, lo cual yo creo que se queda corto, y hasta un 14.1% de prevalencia en la población general en México, de los cuales, respecto a diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, el 95% corresponde a diabetes mellitus tipo 2. ¿Y cuándo hay que realizar tamizaje? A todos los que tengan factores de riesgo sin importar la edad, como cuáles: familiar de primer grado con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, sedentarismo, un IMC mayor a 25 o un índice cintura-cadera mayor a 112 en hombres y 88 en mujeres. A partir de los 45 años se debe de realizar el tamizaje, aunque no se tenga factores de riesgo. Nos pasamos a la clasificación, que como tal nos vamos a enfocar en dos. La diabetes mellitus tipo 1, de la cual solamente la vamos a mencionar, ya que rara vez se pregunta, no es algo como tal muy preguntable porque no es frecuente. Si cae una pregunta va a ser de diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 1 como tal se debe a una destrucción de las células beta del páncreas con una disminución en la producción de insulina secundaria. Es importante mencionar que es una patología normalmente mediada por la parte inmunológica como tal, es idiopática, y algo característico es que el péptido C siempre se va a encontrar ausente. Y la diabetes mellitus tipo 2, como sabemos, es multifactorial, y como ya lo vimos en la definición, tenemos diferencias bien marcadas. Vamos a enfocarnos en la diabetes mellitus tipo 2 y vamos a hacer la comparación con la DM1. La edad de aparición normalmente es en personas mayores de 40 años. No así en la DM1, menos de 40 años, típicamente niños o adolescentes, porque aquí, como acabamos de mencionar, hay una destrucción como tal de las células beta pancreáticas. Entonces la disminución de la insulina se va a presentar desde edades tempranas. El morfotipo normalmente en la DM2 es un paciente con obesidad o sobrepeso, y en la DM1 normalmente tiene peso normal o bajo peso. En el inicio de la DM2 es insidioso, normalmente es asintomática, y ya cuando nos damos cuenta puede incluso tener ya tiempo que tiene progresión la enfermedad. No así en la DM1, en donde el inicio es brusco y se puede presentar con cetoacidosis diabética.
El tratamiento en la diabetes mellitus tipo 2, la piedra angular del tratamiento es la modificación del estilo de vida, la dieta y como tal los fármacos antidiabéticos orales o la insulina. La tendencia a la cetosis, normalmente en la diabetes mellitus tipo 2 no hay relación, pero los que hemos tenido poca experiencia o los que tienen mucha experiencia sabrán que la cetoacidosis en México se presenta también en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, de hecho es bastante frecuente, incluso más frecuente que el estado hiperosmolar, pero para fines ENARM, para fines de un examen, es más frecuente la cetosis en la diabetes mellitus tipo 1. Y se me pasó esta parte del tratamiento, que siempre se debe dar insulina en la DM1 por la razón que acabamos de mencionar, que hay una deficiencia como tal. Respecto a la herencia, hay concordancia hasta el 90%, gemelos idénticos en la DM2 y una predisposición en la diabetes mellitus tipo 1 hasta 60% gemelos idénticos. Como acabamos de mencionar en la DM1, tenemos un proceso autoinmune de destrucción de células beta pancreáticas, no así en la DM2 donde no hay una situación inmunológica, y la insulinoresistencia es característica de la diabetes mellitus tipo 2. Esto es bien importante, colegas, que tengamos en claro solamente estas diferencias en caso de que nos haga confusión una pregunta y nosotros podamos saber diferenciarlo. Esta es la clave y la verdad es que esto no me voy a detener ya más porque es algo bastante lógico, algo que ya traemos incluso desde la facultad y que no merece la pena revisar mucho. Los anticuerpos de la diabetes mellitus tipo 1, ¿cuáles van a ser los principales? Contra islotes pancreáticos y contra descarboxilasa del ácido glutámico, 85 y 70% de presencia de estos anticuerpos respectivamente. Ahora sí, ya a partir de este tema vamos a hablar de diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones y bueno, como tal vamos a hablar de la cetoacidosis, que en sí sería complicación de la DM1, pero vamos a enfocarnos en esta parte clínica. ¿Cómo se va a presentar un paciente con diabetes? Normalmente, como ya quedamos, es asintomático, pero ya cuando empieza a presentar síntomas y se hacen evidentes, pues lo clásico: polidipsia, poliuria y polifagia, acompañado de pérdida de peso. En algunos casos, en pacientes que suelen decir que no tienen nada, se puede presentar como una cetoacidosis o incluso como un estado hiperosmolar hiperglucémico o con hipoglucemia. Respecto al diagnóstico, los criterios diagnósticos ya todos nos los suelen decir que no tienen nada. Se puede presentar como una cetoacidosis o incluso como un estado hiperosmolar hiperglucémico o con hipoglucemia. Respecto al diagnóstico, los criterios diagnósticos ya todos nos lo sabemos, pero vamos a repasarlos. Glucosa en ayuno mayor a 126, glucosa plasmática a las 2 horas mayor a 200 después de una carga de 75 gramos de glucosa. La hemoglobina glucosilada mayor a 6.5, que es el diagnóstico de elección. Y también se debe realizar en caso de que tengamos una glucosa en ayuno de 100 a 125. Por triste que parezca, esta pregunta vino en mi ENARM el año pasado. Y a veces nos metemos tanto en la patología o queremos saber tanto el algoritmo que si le damos solución al punto 9, al punto 45, cuánto le vamos a dar de insulina, que nos olvidamos de lo básico. Yo tuve mal esta pregunta, colegas, y es algo que no me siento orgulloso, pero en esos momentos de pánico, cuando estás frente al examen y te entra la duda, ¿es 6.5? ¿Es 7? Porque tienes tanta información en la cabeza de tantos lugares. Cosas tan sencillas como esta pueden tenerlas mal. Nuevamente, aprovecho esta oportunidad en este video para hacer un paréntesis, recordándoles siempre guiarse en guías de práctica clínica. Esa es la clave del examen. Y en este ENARM, las preguntas fáciles son infallables. Porque si nosotros tenemos mal alguna de estas preguntas, las que vienen verdaderamente difíciles, que no vamos a poder contestar, van a generar un verdadero problema. Entonces, enfóquense
siempre en guías de práctica clínica, y lo básico, por favor, no lo dejen de lado, por más obvio que parezca, no se me confundan tanto, vamos a estudiar de manera escalonada, siempre recordando que somos médicos generales y que el examen está hecho tal cual para médicos generales. Bueno, continuamos con el tema en sí, cerramos el paréntesis. ¿Cuál es otro criterio diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2? Glucosa al azar mayor a 200 con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica. Además de esto, ¿qué vamos a solicitar una vez que tengamos nuestro diagnóstico de diabetes? Un electro, perfil de lípidos, un examen general de orina, una química sanguínea para valorar la tasa de filtrado glomerular. Sacamos nuestra fórmula de Crock of Gold o la que nosotros decidamos, ya veremos ese tema, no se preocupen. Exploración por oftalmología y explorar datos de neuropatía. Al final vamos a revisar pie diabético. Criterios diagnósticos de síndrome metabólico son de memoria. Hay que recordar que evalúa obesidad, triglicéridos, HDL, presión arterial y nivel de glucosa. Es fácil aprendérselo. También debemos de saberlo debido a que se pregunta mucho. Complicaciones micro y macro angiopáticas. Son situaciones que ya debemos de dominar. Pero recordemos que la diabetes genera problemas en todos lados. Ictus, aumenta el riesgo de infarto, de impotencia, claudicación intermitente, necrosis vascular, gangrena, úlceras, daño vasculonervioso en general. Eso es algo característico de los pacientes diabéticos de larga y no tan larga evolución. Retinopatía, taquicardia, neuropatía autónoma, nefropatía, gastroparesia, y la lista sigue de manera interminable. Hay que enfocarnos en lo más preguntado, que son las hipoestesias, las parestesias, las úlceras, la claudicación, los datos de cronicidad, y como tal la retinopatía también es muy preguntado. Y ese tema ya lo revisamos en oftalmología. Ahorita no vamos a hablar de cada cuándo se valora, de qué es lo que hay que revisar. La retinopatía diabética como tal se revisa en oftalmología, un tema que ya vimos. El tratamiento en el caso de que tengamos neuropatía diabética dolorosa es con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, con antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. De hecho, se menciona como uno de los principales tratamientos, aunque recordemos que tiene muchísimas contraindicaciones. También utilizamos antiepilépticos como gabapentina, estabilizadores del ánimo como carbamazepina, también son utilizados. Y nos vamos a la parte que nos interesaba, que es el manejo del paciente diabético. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos nuestro diagnóstico de diabetes mellitus. Lo importante de esto, antes de pasarnos a los fármacos, son las metas de control. Una hemoglobina glucosilada menor a 7, una glucosa capilar preprandial de 80 a 130 o una glucosa capilar postprandial menor a 180. Los dos primeros son los más preguntados y que se deben saber de memoria. Nos pasamos a la evolución clínica. Si tenemos un paciente inestable con una hemoglobina glucosilada mayor a 9 o una glucosa mayor a 300 y síntomas, iniciamos insulina de una. No nos esperamos a que se deteriore nuestro paciente. Vamos a iniciar directamente con insulina. Insulina NPH, metformina, dosis inicial, vamos a utilizar NPH 0.2 por kilo y posteriormente vamos a ir calculando, ahorita revisamos esa parte. En caso de que nuestro paciente esté estable, vamos a realizar consulta nutricional, cambio intenso del estilo de vida es la piedra angular del tratamiento, uso de metformina y dependiendo de nuestros valores de hemoglobina glucosilada, vamos a decidir mantener monoterapia con metformina, terapia dual añadiendo otro fármaco y terapia triple en donde ya vamos a utilizar insulina como parte del tratamiento. Vamos a iniciar con la hemoglobina glucosilada menor a 7.9 en donde vamos a mantener monoterapia con metformina 850 miligramos cada 8 horas y ese va a ser nuestro tratamiento. Ahorita vamos a revisar un poquito de los fármacos, su mecanismo de acción, los principales para tenerlos en cuenta. De ahí, si tenemos una hemoglobina glucosilada de 8 a 8.5, iniciamos terapia dual. Y en este caso, como tenemos en el cuadro de la derecha que les agregué, vamos a utilizar metformina más
como fármaco de primera elección un inhibidor de PP4. Y ahorita vamos a ver qué chingados es esto, porque yo no lo sabía hasta que lo estudié aquí. ¿No? Siempre utilizamos una sulfonilurea, pero las nuevas guías nos marcan este fármaco como el fármaco de elección, y en caso de que esté contraindicado podemos utilizar glimepirida, y ahorita vamos a ver por qué la vamos a utilizar. Por último, si tenemos una hemoglobina glucosilada de 8.6 a 8.9, vamos a iniciar con terapia triple, en donde siempre vamos a utilizar lo anterior, es decir, metformina, un inhibidor de PP4 más insulina o un GLP-1. Y ahorita vamos a revisar eso, que es lo que me interesa respecto a los fármacos. Iniciando con las biguanidas, es decir, la metformina, el mecanismo de acción no nos puede faltar. Aumenta la unión de insulina al músculo y al tejido adiposo, mejorando la absorción de glucosa, y también disminuye el glucagón. De ahí nos pasamos a los inhibidores de PP4, que como quedamos son los fármacos de elección añadidos a la metformina en una terapia dual y una triple terapia. ¿Qué es lo que va a realizar? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se inhibe la DPP4, aumentando la vida media de las incretinas, específicamente de la GLP-1. ¿Y qué hace la GLP-1? ¿Cuáles son los análogos GLP-1? Es una hormona que estimula los receptores de GLP-1, obviamente, aumentando la proliferación de células beta y la producción de insulina como tal. Entonces, este es el mecanismo de acción de los inhibidores de PP4 y los análogos GLP-1. Por ahí hay una advertencia de la FDA que salió hace un par de años respecto a dolor articular severo en este tipo de fármacos, pero la guía de práctica clínica es clara y nos marca como medicamento de elección. Las sulfonilureas, que ya son viejos amigos, viejos conocidos, producen un aumento en la liberación de insulina por el páncreas. Y hay que tener cuidado, y se cambia este medicamento que antes era de elección debido a que puede producir hipoglucemia, ya sea por una sobreedificación como tal del fármaco, un error en el consumo del medicamento puede generar una crisis hipoglucémica. Son secretagogos como tal. Y de ahí nos pasamos a los tipos de insulina que ya conocemos, NPH, la famosa glargina, y por último la insulina humana de acción rápida. Son las insulinas que tenemos y las que normalmente utilizamos, que hay que saber su tiempo de inicio de acción, su pico y su duración, principalmente el inicio y la duración que tienen, ¿no? La de acción intermedia o NPH, la glargina o de larga duración, y la rápida, que como su nombre lo dice, tiene una acción inmediata, aproximadamente en 30 minutos, y la Aspar, la Lispro, tiene una acción aproximadamente en 10 minutos. Otra situación que se ha llegado a preguntar es el famoso fenómeno de Somogyi y el fenómeno del alba. El primero, se produce una elevación de la glucemia en ayunas por hipoglucemia nocturna. En este caso hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, es decir, nuestro cuerpo durante la noche sufre de hipoglucemia y reacciona aumentando la producción de glucosa y una elevación de la misma. Por otro lado, el fenómeno del alba, se produce una elevación de la glucemia, pero en este caso por un aumento en la hormona de crecimiento y en el cortisol. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Vamos a tomar la glucosa a las 3 de la mañana y si está disminuida tenemos un fenómeno de Somogyi. En este caso vamos a disminuir la dosis porque estamos generando una hipoglucemia nosotros mismos, y eso genera un rebote por la mañana de las hormonas contrarreguladoras y producen una hiperglucemia secundaria. Si nuestra glucemia es normal, entonces es un fenómeno del alba y hay que aumentar la dosis porque la hormona de crecimiento y el cortisol están aumentando nuestra glucosa. Aquí tenemos el ajuste y el inicio del tratamiento a base de insulina. Iniciamos con 10 unidades o 0.2 unidades por kilo y vamos a checar que la glucosa en ayuno esté dentro de nuestros parámetros, 80 a 130. Y si está fuera de parámetros, por arriba de 130, podemos ir aumentando la dosis, 2 unidades cada 3 días, hasta 4 unidades cada 3 días, siempre que la glucosa sea mayor a 180. Si
Por otro lado, tenemos hipoglucemia, es decir, en este caso, glucosa en ayuno menor a 80, podemos reducir la dosis 4 unidades o un 10%, la que sea mayor de la dosis base que tengamos. Si la hemoglobina glucosilada sigue siendo mayor a 7%, es decir, está fuera de nuestras metas de control, a los 3 meses, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a corregir nuestra glucosa y nuestra insulina, perdón. Dependiendo de cuándo se encuentre alterada nuestra glucemia, vamos a añadir una segunda inyección. Si tenemos que la alteración está en la glucosa prealmuerzo, vamos a añadir una insulina de acción rápida en el desayuno. Si la glucemia que está fuera de rangos es precena, vamos a añadir insulina NPH en el desayuno o insulina de acción rápida en el almuerzo. Si la glucosa que está alterada está antes de acostarse, fuera de rango, vamos a añadir insulina de acción rápida en la cena. Y si incluso después de esto continuamos con valores de hemoglobina glucosilada fuera de rangos a los 3 meses, vamos a añadir otra inyección o ajustar los niveles de insulina de acción rápida. Bien. Y creo que eso es todo respecto a la insulina y al tratamiento. Es algo relativamente sencillo, sí hay que repasarlo para que se nos quede bien claro, pero en realidad es simple entender monoterapia, terapia dual y terapia triple y posteriormente entender las partes de la insulina. Pero es así, que no les pase lo que a mí me pasó, no quieran correr antes de caminar. Lo primero es esto. Y bueno, continuamos con las complicaciones ahora sí. Vamos a hablar de 3 complicaciones: síndrome hiperglucémico hiperosmolar, la cetoacidosis diabética y la hipoglucemia. Y vamos a iniciar con la ceto, que en teoría es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1, pero les repito, en México se presenta en la diabetes mellitus tipo 2, característicamente en pacientes mal controlados. ¿Y qué es lo que sucede con la hiperglucemia? Va a generar diuresis osmótica con una deshidratación de 3 a 4 litros y hipopotasemia. Además, vamos a encontrar hormonas contrainsulinares como cortisol, catecolaminas y glucagón, que ¿qué es lo que generan? Una gluconeogénesis y una glucogenólisis, es decir, producción de glucosa a través de otras rutas metabólicas, generando ¿qué? Cuerpos cetónicos. De estos, el principal es el hidroxibutirato, el beta hidroxibutírico. Por esto es que se produce la acidosis metabólica. Vamos a regresarnos un poquito a fisiología. Recordemos que como tal, la producción de glucosa normalmente sigue una vía metabólica, digamos, común. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esta vía se satura? Cuando como tal tenemos que seguir otras vías para generar energía, para generar como tal glucosa. Se van a, en este caso, correr otras vías metabólicas. Vamos a producir glucosa a través de grasas, a través de otras partes, digamos, en este caso, como les menciono, grasas, proteínas. Eso como tal es el problema en este sentido. Y eso va a generar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos normalmente no se producen en gran cantidad. Y cuando se empiezan a producir en gran cantidad, empiezan a generar un estado de acidosis. Una acidosis metabólica con un anion gap elevado. Es decir, ácidos que normalmente no están ahí. Y eso es bien importante respecto a nuestro diagnóstico. La clasificación de la gravedad de la cetoacidosis diabética en el adulto es leve, moderada y grave. A partir de 7.25 a 7.3 es leve, de 7 a 7.24 es moderada y grave menor a 7. El bicarbonato está disminuido y las cetonas urinarias son característicamente positivas. Esto, compañeros, es de memoria para realizar nuestro diagnóstico y porque seguramente en algún momento de su práctica como médico general les va a llegar un paciente así, porque es clásico. Y la cetoacidosis en niños, recordando que deberíamos sospechar una diabetes mellitus tipo 1. En este caso, los valores cambian: leve menor a 7.3, moderada menor a 7.2 y grave menor a 7.1. Y el bicarbonato menos de 15, menos de 10 y menos de 5 respectivamente.
leve, moderada y grave. Nos pasamos al tratamiento. Tenemos nuestro paciente con cetoacidosis diabética. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Con glucosa elevada, como quedamos, anion gap elevado, una acidosis metabólica con anion gap elevado, para ser más específicos, cetonas en orina o suero, en este caso cuerpos cetónicos, el beta hidroxibutírico principalmente, el pH va a estar disminuido y el bicarbonato se va a encontrar bajo. El tratamiento se basa en 3 situaciones: reposición de volumen, reposición de potasio y, como tal, tratar la cetoacidosis. Y aquí es la parte más importante, la infusión de insulina. Por ahí seguramente han escuchado que en los pacientes con cetoacidosis lo más importante es disminuir, en este caso, la acidosis y tratar, en este caso, con administración de insulina, y en el estado hiperosmolar la hidratación, y tiene mucho sentido debido a las características de cada patología. Entonces, en este caso vamos a hablar de la reposición de volumen, que debe ser de acuerdo al déficit que tenemos, la reposición de potasio de acuerdo a los niveles de potasio, en donde menor a 3.3 es la principal característica, el principal dato que debemos tener en cuenta, y la administración de insulina, así como la infusión de bicarbonato, también es importante. Solución salina al 0.9% o Harman 1 a 2 litros en carga. Si tenemos un déficit grave, en el déficit moderado leve, solución salina al 0.9% o Harman 250 a 500 en carga las primeras 4 horas, y de acuerdo a nuestro sodio vamos a continuar con solución al 0.45% hipotónicas, y las vamos a calcular de acuerdo al peso. Por otro lado, el potasio, si tenemos menor a 3.3, vamos a administrar 40 miliequivalentes de potasio en la solución base, y de 3.3 a 5.5 de 10 a 40. La parte más importante definitivamente es la administración, en este caso, de insulina y la administración de bicarbonato. La primera, vamos a administrar insulina rápida, 0.1 unidades por kilo por hora, y después vamos a ajustar la infusión de acuerdo a los criterios de resolución que vayamos observando. El bicarbonato de sodio vamos a administrar un frasco cada hora, solo si el pH es menor a 6.9 hasta que sea mayor a 7. Nos pasamos al estado hiperosmolar hiperglucémico, que como tal va a ser más frecuente en la diabetes mellitus tipo 2, y es raro que se llegue a presentar, pero también se presenta bastante, es la realidad, porque bueno, pues México, ¿no? Y continuamos con la fisiopatología. ¿Qué es lo que sucede? Hay diuresis osmótica, pero aquí hay una deshidratación brutal de hasta 12 litros, imagínense, con una hipopotasemia que también es importante. Esto puede generar incluso choque hipovolémico, acidosis láctica y acidosis metabólica. En este caso no hay hormonas contrainsulinares, y el tratamiento aquí, la base es la reposición de líquidos. Es lo que les mencionaba, aquí la base es la reposición de líquidos y aquí el tratamiento con insulina. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Glucosa, si se dan cuenta, va a estar elevadísima, normalmente mayor a 600. Esto en relación con la osmolaridad sérica efectiva. Y también vamos a encontrar en el caso de las cetonas en orina, que son leves o ausentes, el bicarbonato normalmente está mayor a 15, a diferencia de un aceto. El pH va a estar mayor a 7.3, también a diferencia de un aceto. Y aquí la parte importante es la osmolaridad efectiva, que está aumentada, mayor a 320. Por ahí la fórmula, si no me equivoco, 2 veces el sodio más una 18 parte de la glucosa, perdón. Esa es la fórmula más sencilla. Hay otra que aumenta otro valor, no recuerdo bien, pero no se los van a preguntar. De todas maneras se las digo por si las moscas, y tenerla en cuenta siempre ante un paciente de estas características. Alteración del estado neurológico variable, que puede ir desde somnolencia hasta un estado de coma. Estos pacientes llegan con una alteración neurológica severa. Son pacientes, imagínense, con la glucosa por los cielos. Entonces, pues tienen muchísimas alteraciones. Y criterios de resolución: una osmolaridad disminuida y una glucosa menor a 250. Es la parte más importante. Por eso mismo, en los criterios diagnósticos, la glucosa y la osmolaridad cobran mayor importancia. Y tenemos el tratamiento de nuestro paciente con estado hiperosmolar hiperglucémico. Vamos a medir la glucosa y el sodio, así como el potasio, cada 1 o 2 horas.
Dependiendo, vámonos a la parte más fácil, que es el potasio. Si es de 3.3 a 5.2, vamos a administrar de 20 a 30 miliequivalentes por litro de solución para mantener un potasio de 4 a 5. Y si es mayor a 5.2, no vamos a administrar potasio. La clave aquí va a ser el tratamiento con soluciones. Vamos a administrar solución salina al 0.9%, 15 a 20 mililitros por kilo y ve la primera hora. Y posteriormente, dependiendo de nuestros valores del sodio, vamos a continuar con 250 a 500 mililitros por hora de solución al 0.45 o al 0.9%, de acuerdo a nuestros valores de sodio. Ahora, si tenemos nuestro potasio mayor a 3.3, también vamos a administrar insulina rápida en infusión. En caso de que nuestro potasio no esté mayor a 3.3, hay que suspender o no administrar insulina. Recordemos que la insulina produce un shift intracelular de potasio y esto genera una hipopotasemia secundaria. Si nosotros administramos insulina a un paciente con potasio menor a 3.3, vamos a tener un problema gigantesco porque va a disminuir el potasio de manera severa debido a este shift intracelular que produce la insulina a nivel celular. Entonces, muy importante tener en cuenta el potasio. Creo que no lo había mencionado esta parte desde CETO, es importante, por eso es que les marca los valores de potasio, debido a que no podemos administrar la insulina como si nada. Hay que tener nuestro potasio siempre en cuenta. Criterios de resolución, ya los vimos: una osmolaridad efectiva menor a 310 y una glucosa menor a 250, alerta y con capacidad de deglutir. Por último, tenemos un cuadro comparativo de estado hiperosmolar y ceto. En este caso, la diabetes mellitus va a ser más frecuente, el estado hiperosmolar, y en la ceto, la diabetes mellitus tipo 1. O bueno, al revés, la diabetes mellitus tipo 1 es más frecuente que presente ceto, en teoría. Problema predominante: hipovolemia en el estado hiperosmolar y la acidosis en la ceto. La glucosa mayor a 600, importantísimo. No así en la ceto, donde normalmente no está tan elevada. La osmolaridad característicamente elevada en el estado hiperosmolar, y con estos dos parámetros nosotros ya debemos enfocar nuestro diagnóstico hacia un hiperosmolar. Glucosa mayor a 600 o una osmolaridad efectiva mayor a 330. La presencia de cetonuria característicamente en la cetoacidosis, otra diferencia. La cetonemia, lo mismo en la ceto. La acidosis en la ceto con un bicarbonato menor a 15 característicamente y un pH menor a 7.3. El estado de conciencia normalmente alterado en el hiperosmolar y en la ceto suele estar normal, aunque la realidad es que vienen bastante mal nuestros pacientitos. Y por último, la última complicación, que es la hipoglucemia, con un valor menor a 70 miligramos sobre decilitro. Muy importante, los síntomas neurogénicos y los neuroglucopénicos que se presentan en menos de 50 miligramos sobre decilitro, los segundos, y los primeros menos graves de 60 a 55 miligramos sobre decilitro. Los primeros, los neurogénicos, van a ser palpitaciones, temblor, ansiedad, sudoración, cansancio, hambre, parestesias. Pero ya cuando la glucosa está menor a 50 y se presentan como tal manifestaciones neuroglucopénicas como visión borrosa, debilidad, confusión, incluso puede llegar a convulsiones o un estado de coma. De ahí que el tratamiento en este caso sea diferente cuando la glucosa es menor a 50. Y bueno, vámonos con nuestro tratamiento. Aquí tenemos nuevamente los síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos que ya quedamos, depende de nuestro valor de glucosa. Estos cuando tenemos una hipoglucemia severa menor a 50. Tenemos glucosa menor a 70, clasificamos nuestra hipoglucemia leve, moderada o severa. Vámonos directamente al tratamiento. En leve y moderada vamos a administrar por vía oral 15 a 20 gramos de glucosa de absorción rápida, que puede ser 3 sobres de azúcar, un vaso de bebida gaseosa no dietética, una coca,
Ahí sí sirve una cuchara sopera de miel o dulce, 3 o 4 caramelos. Repetir la medición de glucosa a los 15 minutos. Si está mayor a 70, damos una colación rica en carbohidratos que coma nuestro paciente. Y en caso de que no haya remitido la hipoglucemia, que siga menos de 70, nos pasamos al tratamiento ya con glucagon o lo que normalmente utilizamos, bolo intravenoso de glucosa al 50%, 50 mililitros de 25 gramos de dextrosa. Eso es lo que normalmente se utiliza. Y de inicio, si tenemos un paciente con una hipoglucemia severa, es decir, menos de 50, vamos a iniciar de manera inmediata bolo intravenoso de glucosa al 50%, y en caso de que persistan los síntomas a los 10 minutos, repetimos la dosis. Obviamente, pues hay que enviar a segundo nivel. Esto está de más mencionarlo. Y como último parte de esta presentación, tenemos el pie diabético con la nueva actualización 2019. ¿Qué es lo que nos dice el pie diabético? Definición y epidemiología. El pie diabético se define como una alteración de las estructuras anatómicas y funcionales del pie, como consecuencia del daño que produce la hiperglicemia sostenida en los diferentes tejidos, que conlleva, ahí viene la clave, cambios neuropáticos y vasculares, asociado a un factor desencadenante dando lugar a úlceras de diverso grado en el pie. Entonces hay una alteración como tal de la sensibilidad y de la vascularización de nuestras extremidades. Eso asociado a un factor desencadenante, un golpe, mal uso de zapatos, mal cuidado de los pies, da lugar a úlceras. Y eso, compañeros, es el pie diabético. Hasta un 25% de pacientes desarrollan pie diabético. Imagínense, una cuarta parte de todos los diabéticos. Y hasta el 30% de los pacientes que desarrollan pie diabético van a sufrir amputación. Tenemos una supervivencia a 5 años posterior a esto de el 50%. Entonces ustedes me dirán si es o no importante este tema. Factores de riesgo y prevención. Tenemos factores generales y factores locales que van desde el tiempo de evolución de la diabetes, la hiperglucemia sostenida, la edad de nuestro paciente, hipertensión acompañante. En factores generales, factores locales, deformidad de pie, presión plantar elevada, hiperkeratosis, enfermedad vascular periférica. Son datos como tal de riesgo. Prevención del pie diabético. Esto es bien importante para mencionarle a nuestro paciente cómo se debe de cuidar. Revisión diario de los pies, lavado diario de pies, secado de pies, uso de talco y de crema, uso de calcetines para diabético, de algodón, sin resortes, sin costuras, y cortar las uñas de manera adecuada. En el ENARM, en el último examen, esto puede ser preguntado. Antes la realidad es que no, pero no se sabe últimamente. La verdad es que viene muy sencillo esto y bueno, siempre va a haber un diabético que les pregunte qué debe de hacer con sus pies. No está de más que se lo aprendan. El calzado adecuado para personas con diabetes. Les dejo esta imagen que también es importante conocerlo. Aquí se pueden sacar muchas de esas preguntas mamonas que ustedes ya sabrán cuáles son. Saludos al Cifrus. Y bueno, continuamos con el tema. El diagnóstico: se recomienda que al personal de salud se le realice detección de cambios en la sensibilidad en extremidades inferiores en cada consulta, independientemente del motivo de atención en todo paciente con diabetes. Es como la consulta del niño sano, que hay que checarle peso, que hay que checarle somatometría, crecimiento y desarrollo, ya saben, y su estado de vacunas. Lo mismo con el diabético. Hay que revisarle, como siempre, sus pies, porque no sabemos qué se puede estar generando por ahí, y ya como tal vimos el riesgo que presenta un paciente con pie diabético. La clasificación que en este caso vamos a utilizar es la de Texas, la clasificación de Texas, que nos menciona la guía de práctica clínica, es la de elección en esta última GPC. Esta es la que se puede preguntar. Tenemos 3 grados, grado 0, grado 1 y grado 0, 1, 2 y 3. Grado 0, lesiones pre o postulcerosas. Aquí ya tenemos en el grado 1 una herida superficial que no involucra tendón, cápsula o hueso. En el grado 2 penetra y ya afecta tendón o cápsula. Y en el grado 3 penetra hasta hueso o articulación. Y a su vez se clasifican en estadios A, B, C y D, donde A es solamente la úlcera, B se añade infección, C isquemia y D infección e isquemia.
Esto me llama mucho la atención y también en la GPC que van a leer o ya leyeron, se habla de insuficiencia arterial. Insuficiencia arterial es un tema que ya vimos también en cirugía, la clasificación de Rutherford y Fontaine, un tema muy padre y que es complementario de acuerdo a la clasificación de Texas y esta nueva guía de práctica clínica con pie diabético. Entonces hay que tener en cuenta siempre el grado de isquemia en un paciente con pie diabético. De ahí tenemos la clasificación de riesgo importante debido a la frecuencia de inspección de acuerdo al riesgo, que es anual, cada 3 a 6 meses, 1 a 3 meses o individualizado, de acuerdo a nuestro riesgo. Y el tratamiento de las úlceras como tal, medidas generales, dependiendo de la úlcera vamos a utilizar esto o no. Clasificación primero, estudio de la herida y plan de abordaje. No es lo mismo una úlcera pequeña a una úlcera gigantesca. Y esto pues no lo valoramos nosotros como médicos generales, pero viene en la guía de práctica clínica y es importante mencionarlo. Limpieza de la herida con solución fisiológica a 37 grados, presión de 1 a 4 mililitros por kilo por centímetro cuadrado, que sea lo suficiente para eliminar el resto de bacterias, las células que se encuentren ahí afectadas, y en caso de que haya datos de infección podemos utilizar un antiséptico. Desbridamiento del tejido necrótico, de tejido que ya no sea viable. Cualquier técnica es aceptada, se menciona en la GPC, puede ser cortante total, cortante parcial, enzimática, biológica, etc. Importante mencionar que no está indicado ante lesiones secas por isquemia o en talones. Aguas. Infección. Vamos a utilizar desde antibiótico tópico, apósitos con antimicrobianos y antibiótico sistémico de manera escalonada. Tenemos nuestro paciente con diabetes, vamos a realizar una revisión sistematizada del pie en cada consulta. Les repito, ¿no? Eso es de cajón. Tenemos una herida, sí, vamos a la parte del tratamiento en caso de que no clasificamos de acuerdo al riesgo y vamos a valorar las consultas que le vamos a dar en la revisión de acuerdo a esta tablita. Y ahora sí, el tratamiento va a ser estadio A, que es como tal la úlcera. Nos vamos a hacer nuestro plan de abordaje, dependiendo de la úlcera, si necesitamos limpieza, si necesitamos quitar tejido no viable. Y infección no va a entrar aquí porque de hecho, por definición, el estadio A es puramente úlcera. Aquí ya el tratamiento de infección entra en el estadio B y en el estadio C y D, que recordemos, el estadio B es más infección, úlcera más infección, C y D es isquemia y D isquemia e infección. Entonces, esa es la gran variante en la clasificación de Texas y que por eso toma importancia en esta nueva guía de práctica clínica. En este caso, en el estadio B va a ser lo mismo, pero aquí ya vamos a utilizar, además del antibiótico, además del debridamiento óptimo, vamos a poder utilizar terapias adyuvantes como injerto, terapia de vacío, cámara hiperbárica, estimulación eléctrica. Y en el estadio C y D, por definición, que ya hay datos de isquemia, se debe indicar una valoración por cirugía vascular lo más pronto posible. Y colegas, terminamos el tema de diabetes. Quedó un poquito largo, pero merece la pena debido a que es uno de los temas